Queridos alumnos y alumnas, bienvenidos a una nueva clase de Equilibrio en Redes. En la clase de hoy conoceremos un nuevo problema de equilibrio con interacciones simétricas, el problema de equilibrio con clases de usuario. Así que sin más preámbulo, comencemos. Capítulo 6.2, equilibrio de tráfico con interacciones no diagonales, caso simétrico. En esta clase de hoy vamos a estudiar el problema de equilibrio de tráfico con clases de usuarios. Comenzaremos por definir el problema, después discutiremos la existencia y unicidad de soluciones en este problema. Vamos a plantear un problema de optimización equivalente, vamos a esbozar el algoritmo de solución de Frank Wolf aplicado a este caso en particular y vamos a discutir un ejemplo de aplicación de este problema. Comencemos por definir el problema entonces. Tenemos una red vial definida por un grafo G con nodos N y arcos A. Cada arco tiene asociado un tiempo de viaje, S sub A, en unidades de tiempo, y una tarifa T sub A en unidades monetarias. Algunos arcos también podrían tener acá tarifa nula. Entonces, si nosotros tenemos una red donde los arcos tienen su tiempo de viaje, que esto corresponde al costo que nosotros veníamos trabajando o usando en las instancias diagonales, pero le agregamos una tarifa y queremos modelar cómo las personas eligen, ustedes, por lo que ya conocen de nuestra especialidad, saben que distintas personas valoran el tiempo de distinta manera. Entonces, hay algunos usuarios que van a estar dispuestos a pagar tarifas más altas para ahorrar tiempo y algunos usuarios que no van a estar dispuestos. Entonces, tenemos que diferenciar sus categorías de niveles de ingreso o en realidad de valores del tiempo directamente para poder modelar correctamente su comportamiento. Entonces, parece razonable diferenciar a los viajeros según su categoría de ingreso. O podríamos decir, para ser más justos, categoría de valor del tiempo, porque eso es en verdad lo que nos interesa. Nosotros en transporte solemos homologar estas dos cosas, pero en realidad es el valor del tiempo lo que nos interesa acá. Entonces, usuarios de distintas categorías de ingreso pueden percibir de distinta manera las tarifas que deben pagarse por circular en la red. Para este problema vamos a suponer que conocemos la demanda desglosada a nivel de tipo de usuario. O sea, nosotros sabemos cuántos usuarios de cada categoría estamos asignando, si no, no podemos hacer mucho. Y vamos a tener nuestras funciones de costo construidas a nivel de clase de usuario. Y estas funciones van a ser, como dije antes, una parte que es un tiempo de viaje, más una parte que corresponde a la tarifa convertida a tiempo. Este problema general de equilibrio puede plantearse como la desigualdad variacional de siempre, sujeta a este set de restricciones que definen a una instancia factible de nuestro problema. Miremosla porque son ligeramente distintas de las de siempre. Recuerden, en primer lugar, que acá las demandas las estamos definiendo para cada par de origen-destino, pero también para cada categoría de usuario, para que el problema esté correctamente definido. Entonces tenemos que exigir que se satisfaga la demanda de cada par de origen-destino en cada clase de usuario. Y para eso definimos estas variables que son el flujo en una ruta para una categoría de usuarios en particular. Conocidas o definidas estas variables que son el flujo en una ruta para una clase de usuario, nosotros podemos, de la misma manera que siempre, obtener el flujo en un arco para una determinada clase de usuario. Esto de acá es nuevo, pero es trivial. Estamos diciendo además que nosotros podemos definir el flujo del arco completo, sin distinción de usuarios, como la suma de los flujos de los distintos tipos de usuarios en ese arco. Y finalmente exigimos la no negatividad de las variables. Noten que esta de acá, a través de esta de acá, implica que nada puede ser negativo, no solamente las h. Por eso no ponemos la f también ahí. La función de costo de cada arco entonces está compuesta por una tarifa, que va a ser percibida distinta por cada usuario, y una parte que corresponde al tiempo de viaje. Y esta parte del tiempo de viaje va a depender del flujo total del arco f sub a. Es decir, esta parte del tiempo de viaje es súper parecida a la función de costo que nosotros hemos usado en instancias diagonales que nosotros resolvemos hasta ahora con Beckman. ¿Sí? Eso es el tiempo de viaje SA. Es como que vamos a tomar nuestro costo diagonal de toda la vida, y le vamos a sumar un costo extra por tarifa y ese va a depender de cada tipo de usuario. Pero la otra parte, la del tiempo de viaje, no depende del tipo de usuario. Y de hecho se ve afectada por el flujo del arco total, no de quién específicamente es el que está usando la vía. Entonces nuestra función
para el usuario K corresponde al tiempo, que no depende del usuario y que es función del flujo total del arco, más la tarifa multiplicada por este parámetro θ, que representa cómo transformamos a tiempo un valor monetario. Y eso se puede hacer a través del inverso del valor del tiempo, es decir, una cosa que está en unidades de horas partido en pesos. De esa manera transformamos pesos a hora o minuto o tiempo. ¿Sí? Entonces esto de acá es el costo de cada usuario por separado. Se supone que todos los usuarios viajan en vehículos similares y se comportan similarmente al conducir. Es decir, que usuarios de distintas categorías afectan al tiempo de viaje de la misma manera. Eso, en otras palabras, es garantizar la simetría de nuestro problema. ¿Sí? Que los usuarios de distintos tipos afectan a los tiempos de los otros usuarios en forma simétrica. Eso está expresado acá, entonces, a través de que la función de costo, noten que esto es todo dentro de un mismo arco, que la función de costo de un usuario K con respecto al flujo de un usuario N es igual a la función de costo del usuario N con respecto al flujo del usuario K. Y este efecto, además, tiene que ser el mismo que el efecto de cualquier persona en el tiempo de viaje de ese arco. Y eso es DSA a DFA. Dado entonces que las interacciones son simétricas, nosotros podemos plantear un problema de optimización equivalente. En principio, este problema va a ser minimizar la integral de línea famosa sujeto al dominio que habíamos ya construido recién. Y si nosotros tomáramos esta integral de línea y la desarrolláramos, dadas las definiciones que hemos hecho hasta ahora, llegaríamos a una función objetivo que es la siguiente. Recordemos acá que, al igual que en el video anterior, nosotros nos estamos saltando este paso de mostrar paso por paso cómo llegamos de la integral de línea a esta función, pero que nosotros vamos a mostrar que esta función efectivamente implica Warthog. Por lo tanto, sí vamos a probar adecuadamente de que este es el problema equivalente, a pesar de que no lo obtuvimos a partir de la integral de línea. Esta función objetivo de acá también vale la pena detenerse un segundo a mirarla, porque así como yo les dije que las funciones de costo corresponden a las funciones del problema diagonal más un componente que tiene que ver con las tarifas, nuestra función objetivo es Beckman más una sumatoria que tiene que ver con las tarifas. También tiene esa estructura. Entonces acá, este lado de acá es Beckman, donde SA es la función de tiempo, pero la función de tiempo es la función C vieja, básicamente. Y tenemos esta cosa de acá que se suma para las distintas tarifas y las distintas categorías de usuario que vamos a entender un poco mejor después. Entonces, pensemos en la unicidad ahora de la solución. Y cuando hablamos de unicidad, tenemos que hacer la distinción entre las variables que pueden ser expresadas de dos maneras, tanto las de ruta o las de arcos. Pueden ser expresadas como el total, sin distinguir por usuarios, o el desglose, considerando tipos de usuario. Entonces nosotros vamos a discutir la unicidad primero mirando los flujos totales de los arcos y después mirando los flujos desglosados de los arcos. Los flujos en ruta, como ustedes ya saben, por lo general no llevan a soluciones únicas, así que no necesitamos mirarlos de cerca. Este equilibrio entonces va a ser único en términos de flujos en arcos, ya sean los totales o por categorías o desglosados, si es que el hessiano de la función objetivo es definido positivo. Así que estudiemos las derivadas de la función z para poder construir su hessiano. Veamos la derivada de z con respecto a un flujo en particular de un arco A. Pero nosotros, como ya habíamos dicho recién, esta parte de acá es Beckman, por lo tanto la derivada de esta parte de acá ya sabemos que es la misma SA, que está acá adentro. Entonces tenemos que concentrarnos en esta derivada de acá, que es la que está acá. Y les doy acá, les dejo los detalles, los pasos de cálculo, para que ustedes los puedan revisar por su cuenta. Haciendo esos cálculos llegamos a que la derivada de z con respecto a un flujo A total de un arco es esto de acá. La parte del costo, la parte del tiempo, más un elemento que tiene que ver con las tarifas de los distintos usuarios de este arco. Bien, esa es entonces de z a dfa. Veamos las segundas derivadas para poder construir el hessiano. Pero nosotros observamos esta función de arriba y nos damos cuenta de que tiene un componente que no es función dfa, que es
constante al final. Y acá esta función que es diagonal y que depende del mismo flujo A. Por lo tanto, si esta cosa la derivamos con respecto al flujo del arco A, nos sobrevive este término de acá derivado. Y si derivamos con respecto a otro arco distinto, nos queda 0. Por lo tanto, esto de acá nos lleva a una matriz diagonal cuyo hessiano, o que va a ser definida positiva, si es que esta diagonal tiene solamente elementos positivos. Y dado que estos son funciones de congestión, nosotros podemos asumir que estas derivadas son positivas. Nosotros podemos asumir que el tiempo de viaje crece cuando más personas ocupan el arco. Veamos entonces ahora la unicidad en función del famoso desglose. Para eso entonces vamos a tomar la función z y la vamos a derivar con respecto a f(a)k). Y antes de hacer esto, a ver si alguno de ustedes cree que puede adivinar a qué deberíamos llegar acá. Veamos. Derivamos z con respecto a f(a)k). En esta primera parte de acá simplemente nos sobrevive el SA. Y en esta parte de acá se nos reduce a este θ por t. Y esto de acá es interesante porque SA más θ por t es por definición C sub AK. Y acá nos damos cuenta, esto era obvio que tenía que pasar para que esto funcione. Yo ya les he dicho que para demostrar que la función o que el problema equivalente nos lleva a las condiciones de equilibrio de Wardrop, en el fondo lo que tenemos que hacer es mostrar que la derivada de la función z con respecto al flujo de un arco es el costo del arco en cuestión. Y eso es lo que mostramos acá. Si nosotros calculamos las segundas derivadas, tenemos dos casos. Si nosotros derivamos con respecto a un flujo distinto, pero que pertenece al mismo arco, ese flujo también nos va a afectar en el tiempo de viaje, porque todas las personas, independiente de su clase de usuario, afectan a la congestión del arco donde están transitando. Entonces nos queda esta cosa de acá que es no negativa. Pero si derivamos con respecto a cualquier usuario de cualquier otro arco, esa derivada va a ser 0. Entonces esto de acá nos lleva a un hessiano con la siguiente estructura. Es un hessiano por bloques, donde cada uno de los bloques va a poseer puros valores idénticos entre sí. ¿Por qué dan todos estos valores idénticos entre sí? Pueden volver un par de diapositivas atrás si quieren, para recordar de que la derivada del costo de un usuario con respecto al flujo de otro usuario, todo dentro de un mismo arco, era igual al inverso, pero todo esto era igual al efecto de una unidad de flujo de ese arco en los tiempos de viaje de ese arco. Y eso es lo que está escrito acá. Todos ellos son iguales entonces. Y si nosotros tenemos estos bloques, nosotros sabemos que esto de acá hay que analizarlo entonces a nivel de bloques, pero cada bloque es una matriz con puros valores iguales y ustedes saben que el determinante de una matriz de puros números iguales es 0. Una forma de verlo es que tiene dos filas iguales o dos columnas iguales. Eso ya por sí solo bastaba. Entonces tenemos puros determinantes ceros acá. Por lo tanto tenemos un hessiano semidefinido positivo y no podemos decir nada acá sobre la unicidad. Analizamos entonces ahora las condiciones de optimalidad del problema equivalente. Construimos el lagrangiano y ese lagrangiano lo vamos a derivar con respecto a HP. Esta es la misma demostración que hemos hecho ya un par de veces antes. Recuerden, entonces, tenemos que conocer primero la derivada de z con respecto a HP, pero acá ni una novedad, porque si ya sabíamos que la derivada con respecto a FA era CAK, entonces esta cosa de acá en general se da automáticamente a partir de que se cumpliera la propiedad a nivel de arcos. Conocida esa derivada, entonces nosotros podemos plantear las condiciones de optimalidad de este lagrangiano, que son estas, las mismas de siempre, y que implican esto, lo mismo de siempre. Y eso de ahí abajo es una vez más Wardrop, pero es un Wardrop que vale la pena mirar de cerca. Fíjense que es un Wardrop con un índice K. ¿Sí? Se explica de la misma manera que los anteriores, pero el hecho de que exista este índice K aquí arriba, de hecho acá tendría que decir a la derecha para todo K, significa que las condiciones de Wardrop vamos a exigir que se cumplan a nivel de clase de usuario. Cada categoría de usuario por separado tiene que definir una asignación de equilibrio, con los costos impuestos, por supuesto, por la solución conjunta. Pero cada clase de usuario tiene que estar por separado en equilibrio en este problema. El algoritmo de solución nos lleva a algo muy similar a lo que hemos visto antes, así que esta parte de acá la voy a pasar rápido. Nos lleva a una asignación sin congestión que se resuelve con rutas mínimas, y esto de acá que se ve enredado es simplemente el vector de todos los flujos o de todos los costos C sub A
supra K evaluados en la solución actual. Entonces evaluamos los costos de la solución actual y sobre eso hacemos una asignación a rutas mínimas. Ni una novedad. Con esto obtenemos y sub n, que nos determina la dirección de búsqueda. Con la dirección de búsqueda pasamos a la minimización unidimensional una vez más, que cambia ligeramente, pero la lógica con la que cambia es la misma de siempre. Escribimos la función z, y en cada lugar donde aparece f, el flujo de un arco, lo reemplazamos por el flujo de ese arco en la iteración que toca. Y eso es f más lambda por d. Y eso es lo que hacemos acá, cada vez. Esa función de ahí la optimizamos para lambda, lo que nos da un lambda óptimo. Este lambda óptimo, también yo los invito, al igual que en la clase anterior, a que traten de encontrar fórmulas para este lambda asumiendo formas funcionales para S en particular. ¿Sí? Entonces, si ustedes suponen que S es lineal, ustedes podrían tratar de a partir de eso obtener una fórmula para lambda. Y si ustedes tienen una fórmula para lambda y el que quiere ir un paso adicional y eventualmente ganarse algún tipo de bonus especial, veamos si es que alguien se anima, puede tomar la planilla de Frank Wolf y actualizarla para que funcione también con clases de usuario, como esto que está acá. Procedemos después a actualizar los flujos, a hacer el test de convergencia. Para el test de convergencia también ustedes pueden construirse formulitas de la misma manera que lo habíamos hecho antes. Entonces ese es el algoritmo, lo mismo de siempre. Veamos ahora un ejercicio de equilibrio. Y este ejercicio de equilibrio está planteado sobre la red más sencilla que puede construir. Esto va a ser una red con un par origen-destino, 2 arcos y 2 tipos de usuario. Vamos a suponer que el primer tipo de usuario tiene 20 viajes, o son 20 usuarios los que quieren viajar en la categoría 1, y en la categoría 2 son 25. Por supuesto que cada arco tiene una tarifa, lo que nos da estas funciones de costo que están acá. Noten que las funciones de costo tienen para el mismo arco A una misma parte correspondiente al tiempo de viaje, más una parte correspondiente a la tarifa que depende de cada uno de los usuarios. Lo mismo pasa en el arco B. Tenemos los inversos de valores del tiempo. Para los usuarios tipo 1 es 1 minuto por peso, para los usuarios tipo 2 es 2 minutos por peso. Vamos a decir que las tarifas son de 6 y de 10. Entonces con esto hay que obtener los flujos de equilibrio, en este caso de la manera que más le acomode. En este caso lo vamos a hacer explorando los distintos casos. Y ustedes quedan invitados a plantear este problema como problema equivalente y ver si es que logran resolverlo. Resumamos entonces el problema. Lo que tenemos es esta red sencilla con una demanda de 20 de usuarios del tipo 1, de 25 usuarios del tipo 2, con estas funciones de tiempo de viaje y con estas tarifas. Con esa información y con los valores del tiempo, o los inversos de los valores del tiempo, ustedes pueden construir las funciones de costo para cada usuario y arco. Entonces nuestro problema es este problema de equilibrio definido con estos costos para cada uno de los tipos de usuario, para cada uno de los tipos de usuario definido en cada columna, y con las demandas que se entregan ahí. ¿Cómo resolvemos este problema? Lo primero que observamos es que para que esto sea un equilibrio, tiene que ser un equilibrio para cada clase de usuarios. Entonces, miremos primero la clase 1 y tratemos de encontrar alguna condición de equilibrio para la clase 1 y veamos después sobre eso qué pasa si empezamos a revisar la clase 2. Entonces, para que la clase 1 esté en equilibrio tenemos 3 casos. El caso 1 es que el arco B sea el que no lleva flujo y esto ocurra porque el arco A es igual o mejor que el arco B en términos de costo. El caso 2 es el recíproco de este, ¿sí? El arco A no lleva flujo porque es menos atractivo o igual. Y el caso 3 es que ambos costos son iguales y en este caso los dos arcos pueden o no llevar flujo, ¿sí? Noten además que si estos dos costos son iguales, nosotros podemos garantizar el equilibrio sin necesidad de revisar cuáles son específicamente los flujos siempre y cuando sean factibles. Podemos entonces obtener una solución de equilibrio explorando cada uno de estos 3 casos. Y viendo qué es lo que implican para la clase 1. De todas formas, podemos recordar que nosotros ya sabemos que la solución de equilibrio es única en términos de los flujos en arco, agregados, sin desglose. ¿Para qué digo esto? Esto significa entonces que si nosotros encontramos una solución de equilibrio para FA y FB, nosotros sabemos de que esos son los únicos valores de FA y de FB con los que puede haber equilibrio. Entonces no es necesario explorar tantas combinaciones.
Vamos a comenzar suponiendo que los usuarios tipo 1 se encuentran en el equilibrio del caso 3 que definí antes, es decir, que los dos costos son iguales. En este caso, podemos plantear ahí la igualdad directa de los costos y podemos hacer un reemplazo por las demandas. Nosotros sabemos la demanda total de los usuarios tipo 1 y la demanda total de los usuarios tipo 2, entonces podemos hacer un reemplazo acá y un reemplazo acá, ocupando de que la demanda es 20 y 25. Y esto de acá lo podemos despejar y nos queda una expresión que depende de FB1 más FB2. ¿Pero qué es FB1 más FB2? Estamos diciendo los usuarios tipo 1 que ocupan el arco B, los usuarios tipo 2 que ocupan el arco B. Sumados son los usuarios totales del arco B. Así que de ahí podemos despejar FB, que es 12,75. Y si nosotros conocemos FB, la cantidad de personas que se van por el arco B, también conocemos la cantidad de personas que se van por el arco A. ¿Cómo? Porque nosotros sabemos que la demanda total, olvidándonos de las clases de usuarios por un segundo, es 45. Por lo tanto, la demanda del otro arco es 45 menos lo que asignamos por B. Entonces así podemos obtener FA y FB. Noten, por favor, que estos valores de acá aseguran que los costos de los dos arcos van a ser los mismos para los usuarios de clase 1. Por lo tanto, si los flujos en los arcos son estos, los usuarios tipo 1 van a estar automáticamente en equilibrio. Entonces ahora, lo que vamos a hacer es suponer que FA vale esto, que FB vale esto, y ver si somos capaces de construir ahora un desglose de los flujos que nos permita encontrar un equilibrio para los usuarios del tipo 2. ¿Sí? Acá insisto entonces de que estas puras condiciones de acá ya nos bastan para garantizar equilibrio para los usuarios tipo 1. Entonces ahora nos vamos a concentrar únicamente en los usuarios tipo 2. Partamos por estos flujos de acá y observemos que si nosotros conocemos los flujos de los arcos, nosotros podemos evaluar las funciones de costo de todos los usuarios en todos los arcos. No dependen del desglose. ¿Por qué? Porque el tiempo de viaje depende del flujo total del arco, no depende del desglose. Entonces con esa cosa de ahí nosotros podemos ir y calcular los costos actuales para los usuarios tipo 2 en el arco A y en el arco B, que son 59 y 63. ¿Qué implica esto entonces sobre el desglose de flujos? Los usuarios tipo 2, ¿cómo se reparten entre la opción A y la opción B si es que una tiene costo 59 y la otra tiene costo 63? Por equilibrio, naturalmente, tenemos que exigir que todos los usuarios tipo 2 se vayan por la opción más barata. Por lo tanto, nosotros podemos concluir que este arco de acá, que es el más caro, no se puede hallar flujo, es decir, FB2 tiene que ser 0, y que toda la demanda por usuarios tipo 2, que era 25, se tiene que ir por esta opción de acá, que es FA2. Entonces tenemos que FB2 es 0, FA2 es 25. FB2 es 0, FA2 es 25. Pero además, con esta información, nosotros también podemos conocer FB1 y FA1. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos cuántos usuarios están ocupando cada arco. Entonces, si en el arco A hay un total de 32,25 usuarios y FA2 es 25, significa que necesitamos decir que haya 7,25 usuarios tipo 1 para llegar a este total de 32. Y en el otro caso, como FB2 era 0, FB1 tiene que corresponder a estos 12,75 usuarios. Como todos estos flujos son no negativos y nos llevan a una solución de equilibrio de Wardrop para cada una de las categorías de usuarios por separado, entonces esta es la solución de equilibrio que buscábamos. Y además, nosotros sabemos que al menos en términos de FA y de FB es única, y como a partir de esto nosotros llegamos a esta solución de acá directamente imponiendo la condición de equilibrio para los usuarios tipo 2, podemos concluir que para esta red en particular la solución era única incluso para los usuarios, para los flujos por tipo de usuarios. En este caso en particular. Eso es algo que a veces sucede con las redes más chicas, pero no es llegar y generalizar. ¿Sí? Así que ojo con eso. También vale la pena mencionar acá que acá hicimos un poquito de trampa. Nosotros partimos suponiendo inmediatamente el caso correcto de equilibrio para los usuarios tipo 1. Quedan ustedes invitados entonces a hacer dos cosas. A explorar los caminos equivocados de este problema. ¿Qué hubiera pasado si hubieran supuesto el caso 1 o el caso 2? Y ver de qué manera eso los llevaba a una contradicción. En algún lugar les tiene que dar algún flujo negativo, en otras palabras. Y la segunda invitación, desafío, propuesta es tomar este problema y ver cómo queda si lo plantean como problema equivalente
y minimizan eso, ¿sí? Si es que les queda complicado de minimizar con lápiz y papel, por supuesto que pueden graficarlo, resolverlo con planilla de Excel. La idea es que ustedes exploren, no necesariamente que traten de resolver un problema como si estuvieran en una prueba. Veamos entonces ahora un resumen de este problema. Este problema, como yo les decía, corresponde en el fondo a dos capas de equilibrio. Tenemos la capa de los usuarios tipo 1, que se están asignando de esta manera, cuyos costos son estos, entonces tienen el mismo costo los dos arcos, por lo tanto, da lo mismo los flujos que pongamos acá mientras sean positivos, nos van a llevar a una solución que va a ser de equilibrio. Y en esta capa de los usuarios tipo 2, ustedes ven que todos se van por el arco de arriba y que el arco de arriba es más barato. Noten que a pesar de que estas son capas independientes que podemos leer del equilibrio, son equilibrios que claramente están entrelazados. Por algo nos costó encontrarlo, por algo nos separamos del problema desde el principio y listo. Y están entrelazados porque sus funciones de costos dependen de los flujos que pongamos en las dos capas. Hagamos una pequeña continuación, un análisis adicional sobre esta instancia que corresponde de suponer que la tarifa fuera la misma en los dos arcos. Porque acá pasa algo curioso. Si la tarifa es la misma en los dos arcos, nosotros podemos construir las funciones de costo que dan esto, que son estas de acá. Y acá nosotros podemos hacer una observación. Y yo los invito a ustedes a verificarla. Ustedes pueden observar que si es que el costo para los usuarios tipo 1 del arco A es igual al costo del arco B para los usuarios del tipo 1, entonces esa condición también se va a satisfacer para los usuarios del tipo 2. Porque ambos usuarios están sumando la tarifa, pero si las tarifas de las dos opciones son las mismas, las tarifas de las dos opciones se van a cancelar, no van a hacer la diferencia. No van a inclinar a un usuario a ocupar una opción o la otra. Entonces, podemos ver que en este caso, si es que CA1 es igual a CB1, es decir, el usuario tipo 1 está en indiferencia, el usuario tipo 2 también va a estar en indiferencia. ¿Sí? Es decir, basta con que se cumpla esto para que toda la red esté en equilibrio. En otras palabras, esta red de acá es mucho menos exigente para poder para obtener una solución de equilibrio. Entonces, simplemente vamos a explorar cuáles son las condiciones para que se dé esto, y eso van a ser suficiente para el equilibrio de esta red en particular. Acá estamos igualando los costos y reemplazando inmediatamente las restricciones de demanda. Despejamos y llegamos a un valor para FB y un valor para FA. Y esos valores son los flujos de equilibrio de esta red. Recuerden que los flujos son únicos en términos de flujo en arco, que son los que entregamos acá, pero nosotros también podríamos conocer el desglose. Y una forma de hacerlo es suponer que una de estas cuatro variables vale indefinido y expresar a las demás en función de ella. Entonces ustedes pueden decir que F es FA1, que no está especificado, y estos valores de acá. Ustedes, insisto, revisen, es trivial a partir de esto y de esto obtener estas expresiones de acá. Y con eso ustedes tienen una parametrización en el fondo del desglose y ustedes pueden ponerle el valor que quieran de FA1 y les va a dar un vector que les genera esto de acá, pero ustedes además tienen que exigir que les den puros valores no negativos y eso queda asegurado con que FA1 sea mayor que 6,25 o con que FA1 sea menor que 20. ¿Qué pasa en el caso general de interacciones asimétricas? Nosotros en estos dos videos hemos visto dos tipos de problemas súper específicos con interacciones simétricas a los cuales les pudimos construir un problema equivalente. Pero no son los únicos casos, sino que esto se puede dar en distintas ocasiones. Cualquiera sea el caso, el problema de equilibrio siempre puede formularse como un problema de optimización si las interacciones son simétricas. Asumiendo una única clase de usuarios, el problema estará dado en cualquier caso por una integral de línea de este tipo. ¿Sí? También pueden extenderlo a clases de usuarios, pero esto es solamente para mostrarlo. Ante múltiples clases de usuarios, el problema es análogo, pero considerando demandas y flujos por categoría, es decir, extendiendo un poquito más esto de acá. Pero bueno, ustedes pueden plantear este integral de línea y en teoría ustedes pueden también resolver este integral de línea y obtener un problema equivalente. La forma funcional del problema dependerá, obviamente, de cada caso en particular. Las condiciones de unicidad se pueden extender. Y esto de acá es bien interesante porque son bien parecidas a las condiciones anteriores. En el fondo, estamos exigiendo que la diagonal completa sea positiva, que todas las diagonales cruzadas además sean positivas. Y esto de acá lo que dice es que
el elemento de la diagonal de la matriz tiene que ser mayor o igual que la suma de los elementos no diagonales. Esto de acá es una extensión de esa condición suficiente. Esto de acá no es una condición necesaria. Pero si es que la diagonal suma más, la diagonal es más pesada que la suma del resto de los elementos de la misma fila, entonces nuestra matriz es positiva definida. De alguna forma, intuitivamente, uno puede decir que que una matriz que está cargada para la diagonal, y que esa diagonal obviamente es positiva, entonces es positiva definida. De la misma manera que nosotros sabíamos que una matriz solamente diagonal, con puros elementos positivos, era positiva definida. ¿Cierto? Esta es una matriz que se parece a eso, que está cargada en la diagonal. Dependiendo del tipo de interacciones simétricas que se presenten, existirá una aplicación particular de Frank-Wolf para obtener la asignación de flujos de equilibrio de tráfico, como hemos visto en los dos últimos videos. Y como veremos en la próxima clase, todo problema con interacciones simétricas y también asimétricas puede resolverse usando un algoritmo que se conoce como diagonalización y que les puedo adelantar, muchas veces es más fácil usar directamente diagonalización que construir un problema equivalente para un caso especial de simetrías. Con eso entonces terminamos la clase de hoy. Quedan, como siempre, invitados a participar en el foro. La clase de hoy tenía varias preguntas abiertas. Ustedes pueden entonces compartir sus descubrimientos, resultados en el foro. Les pido por favor, eso sí, que si es que ustedes responden a una pregunta de un video en el fondo, que si ustedes responden a una pregunta de un video en el foro, que por favor me dejen un link o una indicación de qué minuto del video corresponde a lo que ustedes están poniendo en el foro, porque no necesariamente me voy a acordar. Con eso entonces me despido, les mando un abrazo y cuídense mucho. Hasta pronto.